Bueno, Schopenhauer es un filósofo del siglo XIX. Ups. ¿Lo Sí, pintar? sí, sí. Ah, Y vamos a usar a Schopenhauer para responder tu pregunta de conocimiento de cómo evitar la manipulación. Él tiene un libro que se llama El libre albedrío. En el libre albedrío, él intenta determinar qué es la libertad y hasta qué punto el ser humano puede ser libre. ¿qué es albedrío? Libertad, Ah, tu juicio, tu libertad, el libre albedrío, tu decisión. ok. Y él llega a la conclusión de para poder responder estas preguntas, lo primero que necesitamos hacer es tener bien claro qué es la libertad. Y él dice, libertad es poder hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Pero no es suficiente con esto. No es suficiente hacer lo que quieras. Él también dice que hay que querer hacer lo que quieres. Y para responder esto, él dice, hay varios tipos de libertad. El primer tipo de libertad es física, que no tengas ningún impedimento físico para moverte. Ningún obstáculo. Por ejemplo, una persona discapacitada tiene obstáculos, una persona en prisión tiene obstáculos. Entonces, el primer requisito es una libertad física, que tú puedas moverte libremente. El segundo requisito es una libertad, y quizá la más importante, la libertad moral. ¿Qué entiende Schopenhauer con este tipo de libertad? Él dice que tienes que hacer las cosas porque realmente deseas hacerlas. Por ejemplo, si tú quieres robar, pero no robas por temor a un castigo, no eres libre, no hay una motivación. O por el contrario, si tú quieres, por ejemplo, si tú sacas puros dieces en la escuela, pero realmente lo sacas porque si no lo sacas tus padres te castigan, entonces no eres libre moralmente. Tienes que tener una motivación intrínseca para ser libre moralmente. Tienes que tener ese querer hacerlo. No hacerlo porque te castigan, o porque te mandan, o porque hay un premio, sino realmente estar convencido de lo que haces. Y por otro lado, dice que hay una libertad intelectual. Esta libertad intelectual depende mucho de que estés apto en tus funciones mentales, que tengas un correcto razonamiento y que lo sepas usar. Y ahorita vamos a ir con esto más adelante porque es muy importante. Bueno, los tres. Entonces, para Schopenhauer hay tres condiciones para la libertad: la física, la moral y la intelectual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ahora, ¿qué dice Schopenhauer de cómo evitar esta manipulación usando, bueno, esto no lo dice Schopenhauer, pero lo vamos a usar para responder esto? Lo primero que él dice que hay que hacer es, si tú tienes una motivación,
Es decir, si tú tienes la voluntad, difícilmente alguien te va a poder engañar. Esto lo podemos relacionar con esto. Yo tengo el control sobre mi cuerpo y esto tiene que ver con lo físico. También, control sobre el cuerpo. ¿Te acuerdas que en tu presentación hablas de las campañas políticas, la mercadotecnia? Si yo tengo el control sobre mi cuerpo y sé que no debo comer porquerías, sé que puedo abstenerme de tomar cerveza, de tomar refrescos, voy a tener libertad física. Creo que por aquí podemos empezar a responderlo con esta parte de la física, libertad física de Schopenhauer. ¿Qué hay que tener primero? Pues control sobre tu cuerpo. Si no tienes control sobre tu cuerpo, cualquiera te va a manipular. ¿Y cómo vas a lograr el control sobre tu cuerpo? Con una voluntad y con una motivación. Por supuesto que no es fácil pararse a las 5:30 de la mañana a hacer ejercicio, pero tienes que tener una motivación intrínseca y ahorita vemos en qué radica esa motivación. Bueno, no la dice Schopenhauer, pero la vamos a analizar. Por otro lado, la motivación moral, el deber ser. Cuando tú manejas el caso, por ejemplo, de las campañas políticas que le dan dinero a las personas para votar por cierto partido o las manipulan de otra manera, nos metemos en el ámbito moral. ¿Cómo podemos evitar la manipulación desde el ámbito moral? ¿Cómo crees? ¿Cómo podemos entrarlo? Si Schopenhauer nos está hablando de un estar convencidos de hacer lo correcto, ¿cómo podríamos convencer a las personas de hacer lo correcto? Primero, ponerse a pensar, o sea, bueno, como dices, ¿cuál es su motivación? ¿Cuál crees que es la motivación de una persona? Pues hacer lo que lo hace feliz. ¿Qué crees que haga feliz a las personas? Ay, pues cada quien, ¿no? Cada quien tiene su motivación. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar este deber ser con el ser felices de las personas? Pues no dejarse manipulado. O sea, Si estamos hablando que para dejar de ser manipulado nos tenemos que meter con una motivación, y me lo dijiste correctamente, la motivación de cualquier persona, lo que busca en el fondo cualquier persona es ser felices. Obviamente, si no tienes que comer, no puedes ser feliz, que aquí entramos en lo físico. sí. Tienes que tener todas tus necesidades físicas satisfechas, comida, vestido, sustento, una casa. Ya que todas tus motivaciones físicas estén sustentadas, ahora sí podemos pasar a lo moral, a lo emocional. ¿Cómo son felices las personas? En general, yo sé que cada quien tiene su manera de ser felices, pero ¿cómo crees que son felices? En general, ¿qué le llena a las personas? Pues cuando son satisfacidas. ¿Cómo se satisfacen emocionalmente las personas? Cuando alcanzan su objetivo. Cuando alcanzas una serie de objetivos, y yo diría que también cuando se sienten apreciados, ¿no? Sí. Apreciados y pertenecientes a algo dentro de un grupo. Pertenecen. Entonces, si tuviéramos que dar una respuesta a cómo evitar la manipulación desde el punto de vista moral, sería este. Cuando una persona se siente realizada porque logra sus metas o porque tiene gente que la quiere, su familia, esposas, novios, amigos, etc., difícilmente va a ser manipulada porque es una persona realizada. Obviamente que esto pues es difícil de lograr a nivel general, ¿no? Sí depende de cada quien. Sí. El tener una voluntad para controlar físicamente tu cuerpo y el tener tus objetivos realizados y un grupo de personas que te quieran, al que pertenezcas, sería parte de la solución para evitar la manipulación. Y nos vamos al último,
al intelectual. ¿Qué dice Schopenhauer? Que hay que razonar correctamente. Él le llama entendimiento. A la capacidad de razonar, él le llama entendimiento. Este correcto entendimiento va a hacer que las personas, una vez que ya pueden controlar su cuerpo, una vez que tienen objetivos, son críticos con lo que ven. Y creo que es aquí donde la educación cobra sentido. Y puedes hacer mucho énfasis en este punto. El ser críticos. Tener un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico, por supuesto que no viene de la noche a la mañana, se ejercita. Y es lo que tratamos de hacer aquí en la escuela con ustedes. Preguntas de conocimiento, lecturas, debates, seminarios socráticos. ¿Para qué? Para que ustedes estén preparados para enfrentar este tipo de pensamiento crítico. Que básicamente, ¿en qué consiste? Un razonamiento correcto de qué es verdad, qué no es verdad, por qué no es verdad, por qué sí es verdad, qué me conviene, qué no me conviene, qué de lo que me ofrecen esta manipulación es cierto, qué no es cierto, por qué me lo ofrecen, en qué momento me lo ofrecen. Este entendimiento ya sería como la culminación de todo esto para poder llegar a una ¿cómo diríamos? Llegar a evitar la manipulación. Llegar a una respuesta de un pregunta de conocimiento. Entonces, ya no creo necesario usar a los otros dos filósofos porque nos que tardaríamos sí, mucho, pero con Schopenhauer me parece más que suficiente. Lo único que tenemos que explicar es básicamente esto. Esto lo saqué de un libro que se llama El Libre Albedrío y desarrolla básicamente estas preguntas. ¿Qué es la libertad? Sí. No, ¿sabes qué? No vamos a decir estas preguntas porque se mezclarían con nuestras preguntas de conocimiento. Nada, decimos, él plantea básicamente que la libertad consiste en una libertad física, moral e intelectual. Y tu análisis, esto ya no es de Schopenhauer, esto ya es nuestro. Sí. Solo esto es de Schopenhauer. Esta manera es un análisis que nosotros hacemos. Entonces dices, yo voy a utilizar estos tres conceptos de Schopenhauer para dar una respuesta tentativa a cómo evitar la manipulación. Y decimos esto mismo. Okay. Entonces lo que voy a decir es que para responder a mi pregunta de conocimiento me voy a basar en la teoría de Schopenhauer, pero ya al final voy a responder diciendo esto. Te vas a basar en los conceptos. Ajá. Y los analicé para dar una respuesta a mi pregunta de conocimiento.